¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo con la segunda presentación. Esta es un poco más técnica. Quizá la primera era un poco subjetiva, ya que da mi opinión con respecto a las normas teatrales, a las 5 normas o reglas o herramientas teatrales que podemos llevar a nuestra vida diaria. Esta presentación sobre los personajes es mucho más teórica y está mucho más claro, porque no hay una opinión personal. Los libros de teatro, de teoría teatral, así lo explican, ¿no? Entonces vamos a ir ya a empezar con qué es un personaje, ¿no? Porque primero habrá que definir qué es un personaje. Por ejemplo, Robert McKee en su libro El guión nos dice: los personajes no son seres humanos. Eso debería estar claro. ¿Cuál es el problema? Que nosotros le conferimos una personalidad, le conferimos una historia, le conferimos unos determinados caracteres físicos, psicológicos, emocionales, que parecen una persona, pero en realidad son palabras en un papel, son palabras que nosotros podemos darle un sentido filosófico a esas palabras y imaginarnos que vienen de algún pensamiento, de alguna acción que alguien ha cometido, pero en realidad los personajes no existen. Los autores de teatro se basan, bueno, imagino que todos, ¿no? La literatura, la novela, las películas, todo, se basan en personas que quizá conozcan o no, o tienen unas características determinadas, pues el típico psicópata pues se comporta de tal manera, o el loco enamorado, la ama de casa, ¿no? Que veremos después una foto, que es un cliché. Entonces, eso parece que nos da una familiaridad con un personaje, pero al final es que no existe. No existe. No son seres humanos. Bien, vamos a continuar. Los aspectos a tener en cuenta en la creación de un personaje. El aspecto físico, el aspecto social, psicológico y teatral. Estos 4 aspectos son fundamentales porque los definen. Cualquier personaje está definido por estos 4 puntos, ¿no?, a tener en cuenta. Físico, pues determinada altura, peso, color de ojos, características del pelo, cómo se viste. Social, la clase social en la que está. Es rico, es pobre, es un esclavo, no sé, es un astronauta. Cualquier característica social que lo diferencie en un grupo, ¿no?, dentro de la sociedad. El psicológico. Está bien psicológicamente, es una persona amable, es una persona iracunda, es un amargado, una amargada, es un triste, es una persona feliz, tiene enfermedades. Y luego viene la característica teatral, que le confiere la obra en sí, ese aspecto característico dentro de la obra. Ya entramos en el tema de con quién se relaciona, de qué manera se relaciona, con qué personajes es de una manera, con qué personajes es de otra, qué es lo que quiere de unos y de otros. El conjunto de esos 4 aspectos es el que crea un personaje, ¿no? El trazo caracterizador, como puedes leer, es la cualidad que se mantiene a lo largo de toda la trama, es permanente, como si se tratara de un hábito, costumbre o actitud cotidiana que revela los matices que distinguen a un personaje. Yo creo que está claro, ¿no? Cualquier hábito, costumbre o actitud que se va repitiendo a lo largo de la historia define a un personaje de una determinada manera. Pues un simple gesto, una simple postura o un simple hábito. Pues yo todos los días, durante la obra de teatro, que son durante 4 días, todos los días hago lo mismo. O una costumbre. Hay algo que lo diferencia de los demás porque es repetitivo en el tiempo. El simple hecho
perdón, el simple hecho de rascarse la nariz, si se está rascando la nariz continuamente, es un trazo caracterizador. Ya sabes que ese personaje se rasca la nariz. Es algo que lo define. Sigamos. Los personajes, hay 5 tipos de personajes. Va desde lo más concreto hasta lo abstracto. Ahora ya nos metemos un poco en materia. Bueno, en materia estamos metidos desde hace un rato, ¿no? Pero me refiero a que aquello era un poco más, por así decirlo, generalista, ¿no? Ahora vamos a ir a cosas más concretas, a tipos de personajes. Personaje individuo, personaje tipo, personaje estereotipo, personaje arquetipo y personaje alegórico. Como puedes ver, va de lo concreto a lo abstracto. Cuanto más abajo, más abstracto es. Y cuanto más arriba, es más concreto. Se define mucho mejor, ¿no? Entonces, según Alfonso Becerra de Becerrea, en su libro Dramaturgia, Teoría y Práctica, nos dice, el personaje individuo, además de todas las determinaciones y trazos caracterizadores que articulan su composición, lleva consigo el espíritu de la humana contradicción, evoluciona y cambia. Su discurso no es fiable al 100%, la duda lo puede envolver. Un personaje individuo es una persona cualquiera que te encuentras por la calle, porque es lo más claro y evidente. Todos tenemos dudas. Todos tenemos problemas y queremos resolverlos. Tenemos un espíritu, como dice aquí, un espíritu de la humana contradicción. Es decir, queremos una cosa y hacemos otra. Decimos que vamos a hacer esto y hacemos otra. Decimos que queremos el amor, pero no hacemos nada para conseguirlo. O al revés. Eh, Llevamos el espíritu de la contradicción a los extremos. Un personaje se comporta como la vida misma, un personaje es individuo cuando se comporta como una persona real que va por la calle. El personaje tipo suele ser el reflejo de un colectivo. Pierde su característica individual en pos de la representación del grupo al que pertenece. Se humanizan en el drama y se exageran en la comedia, dando lugar a los estereotipos que veremos luego. Claro, también, un personaje tipo es un cura, por ejemplo, que ahí lo ves. Ahí ves un cura que define muy bien a un personaje tipo. Un militar es un personaje tipo. Pues el jefe de una banda de moteros, un personaje tipo. Eso es algo que está dentro de un colectivo. Ya pierde su característica individual porque ya sus dudas, sus problemas internos quedan absorbidos por la colectividad que refleja, ¿no? A la colectividad que pertenece. Entonces está por encima de su individualidad su colectivo. Es muy curioso esto de que se humanizan en el drama y se exageran en la comedia, dando lugar a los estereotipos. ¿Por qué? Porque un cura, vamos a poner el ejemplo del cura porque tenemos aquí a este, si tú lo coges y lo humanizas, te lo llevas más al individuo, creas un drama. Si lo exageras y lo llevas al extremo en sus acciones, en sus gestos, se vuelve más cómico. Por lo tanto, se va hacia la comedia, ¿no? Dando lugar a los estereotipos. ¿Qué es un personaje estereotipo? Pues los personajes estereotipo son el cliché más banal y se reconocen a primera vista, sin que digan una sola palabra y sin tener que hacer ningún análisis de comprensión intelectual para poder identificarlos. Pues mira, ahí tienes 4 imágenes, que está la mujer fatal, ¿no? Que la ama de casa, el gay exagerado, o el mariquita exagerado, el chulo de playas. En cuanto tú los ves, le echas una mirada, ya tienes ahí un estereotipo. Es lo que hablábamos antes, pertenecen a un colectivo, pero están llevados al extremo. En cuanto lo llevas al extremo, ahí se convierte en un personaje estereotipado. Y es el cliché más banal. Es que, ya ves, que es la banalidad pura y dura. No tiene un conflicto emocional.
interno duro, no son personajes individuos donde las dudas le corroen, sino que ellos representan a un colectivo llevado al extremo. Sigamos. Como ves, los personajes arquetipos basan su reconocimiento en un modelo de carácter prototipo y universal. Ya puedes ver más adelante que sus pensamientos, emociones y formas de actuar siempre están bien definidas. Serán iguales ocurra lo que ocurra. Eso es muy, muy importante porque ponen a su moralidad y sus valores por encima de todo. Incluso físicamente. Prefieren morir antes que ceder a perder sus valores, ¿no? Es algo así como, fíjate, ahí está Yoda, el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Eh, si te fijas bien, es casi lo opuesto al personaje individuo. El personaje individuo tiene unos conflictos emocionales internos, no tiene una moral muy estricta, no tiene unos valores y puede cambiar y evolucionar. Las dudas lo hacen ir por un camino y poder cambiar hacia el otro, porque los problemas y las dudas lo comen, como nos pasa a todos en la vida normal, en la vida diaria, ¿no? En cambio, los personajes arquetipo no cambian. No cambian porque sus valores y su conducta moral los define. Y prefieren perder incluso la vida antes que sus valores. Sigamos. Los personajes alegóricos. Los personajes alegóricos, que es el último ya, el quinto, son figuras simbólicas propias de la tradición y la cultura. Suelen usar un atributo u objeto característico de la metáfora que representan. Ya ves las imágenes, ¿no? Está la muerte, está la Virgen y está la justicia, ¿no? Con su balanza. Si te fijas, hay un atributo, un objeto característico. En la muerte está la guadaña, en la Virgen está la corona de luz y la justicia tiene la balanza. El simple hecho que aparezca una balanza da lugar a que todo el colectivo, eh, iba a decir, el imaginario colectivo del público les lleve a ver la justicia. Al igual que si aparece una guadaña. Todo el imaginario colectivo del público lo lleva a ver la muerte. Hay que tener en cuenta que dependiendo del público, cambian. Nosotros lo tenemos muy bien definido con la justicia y la guadaña. Pero la guadaña en otro país, en otro lugar, a lo mejor es un ejemplo que quizá no sirva, ¿no? No les lleve a ver a la muerte. Una balanza, por ejemplo, en algún país donde no hay justicia, por ejemplo, donde hay una dictadura, pues una balanza nos lleva a ver la justicia. No sé si me estoy explicando. Todos los atributos o objetos característicos representan a la metáfora del personaje alegórico, pero ese personaje alegórico debe estar enmarcado en una cultura, en una determinada tradición y una determinada cultura que da lugar a esos símbolos. Bien, como puedes ver, es mucho más abstracto el personaje alegórico. Entonces vamos a dar un repaso rápido a a toda la presentación. Los personajes no son seres humanos, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Los personajes no existen. Yo soy partidario de decir que no existen. Porque luego en las representaciones siempre hay un conflicto porque los actores empiezan a decir porque este personaje tal, este personaje cual. Y digo, mira, que eso es lo que tú piensas y lo que tú te imaginas y crees. Pero vamos, que yo puedo creer 200.000 cosas distintas porque en realidad no existe. Bien, el aspecto a tener en cuenta para la creación de un personaje: físico, social, psicológico y teatral. ¿Vale? Físico, social, psicológico y teatral. Trazo caracterizador es la cualidad que lo mantiene, que te mantiene a lo largo de toda la trama y le distingue como personaje. Le da unos matices que lo hacen algo excepcional dentro de la trama y dentro de la historia, ¿no? Hay 5 tipos.
de personaje: individuo, tipo, estereotipo, arquetipo y alegórico. Y va de lo concreto a lo abstracto. Bien. Personaje individuo: el personaje más con más dudas y con más problemas psicológicas. Es el personaje que la duda lo envuelve, se lo come constantemente, ¿no? Y está dándole vueltas a todo. Está más cerca de la realidad que los otros. Personaje tipo: el reflejo de un colectivo. Con eso no tienes duda. Es el cura, el militar, lo que hablábamos antes, ¿no? El motero, ¿no? Que representa al colectivo de moteros, ¿no? Se humaniza en el drama y se exagera en la comedia. Eso es importante porque cuando estás construyendo, ¿no? O creando la obra teatral, la representación que vas a hacer, si un personaje tipo se va un poco al drama y empieza a decaer en cuanto a energía, cuidado porque se puede saltar del tipo al individuo. Y cuidado que si se exagera, se va a la comedia. Entonces tenemos un estereotipo. Como puedes ver y recordar, el estereotipo es el cliché más banal y se reconoce a primera vista. No hace falta ni que abra la boca. Bien, los personajes arquetipos basan su reconocimiento en un modelo de prototipo universal y tienen una moralidad clara. Sus pensamientos, emociones y formas de actuar siempre están bien definidas. Eso no tenemos duda de quiénes son los arquetipos, ¿no? Prácticamente son los héroes de toda la historia. Aunque, o más que los héroes, son los que aconsejan a los héroes. Los héroes van por un camino, suelen ser individuos que evolucionan y cambian, pero se apoyan más que nada en los personajes arquetipos. Y los personajes alegóricos, para rematar ya, son pues ya figuras simbólicas propias de la tradición y la cultura. Y suelen llevar siempre un objeto característico de la metáfora que representan. Bueno, pues nada más, esta presentación ha sido breve, espero que te haya gustado. Y ya sabes que en saltoconsciente.com tienes la agenda de nuestras actividades. Vale, pues muchas gracias.